Alfa Radio presenta Mujer Virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Un programa donde platicamos con mujeres de Dios. Son esposas, madres, hijas, pero sobre todo, siervas de Dios que han impactado en el reino para bendición. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tu estima es más que alguna joya. Fuerza y honor son tu vestido, sabiduría y en tu boca. Bienvenidos una vez más, estamos en el programa Mujer Virtuosa, ¿quién la hallará? Como todos los jueves tenemos este excelente programa donde tenemos invitadas especiales, siervas de Dios que sirven al Señor con todo. En esta tarde tenemos una invitada muy especial, estoy hablando de nuestra hermana Carmen Rojas. Bienvenida, mi hermana. Ella funge como secretaria de la Iglesia Palabra de Vida en la ciudad de Whittier y también es líder de jóvenes adultos y también es líder de jóvenes distritales junto con su esposo, nuestro hermano Antolín. Hoy sea bienvenida a Alfa Radio, mi hermana Carmen. Dios le bendiga, hermano Héctor. Muchas gracias por la oportunidad que me concede de poder estar aquí y también agradecida con el Señor, ¿verdad? Que me permite estar acá para poder compartir mi testimonio. Y a todos los oyentes que nos escuchen, pues gracias por su tiempo. Y espero que este testimonio les sea de grande bendición. Amén, amén, amén. El privilegio es para nosotros y estoy seguro de que el Señor nos va a hablar por medio de su testimonio, mi hermana. Bueno, a lo que hemos venido, gracias por estar en sintonía de Alfa Radio, mis hermanos, mis amigos que nos escuchan. Y comencemos por el principio, ¿qué le parece, mi hermana? Amén, hermano. ¿Cómo fue que empezó todo para usted? ¿Cómo fue que vino a los pies del Señor? Cuéntenos. Pues yo vine a los pies del Señor cuando tenía 12 años, ¿verdad? Pero llegué en mi tiempo de la adolescencia. En realidad no estaba en haciendo cosas que los jóvenes hacen porque estaba pequeña, pero estaba pasando mi hogar, estaba pasando unas circunstancias, problemas muy difíciles. En mi hogar, pues, era un hogar disfuncional. Pues, para que me puedan entender un poquito más de mi testimonio, voy a regresar cuando era pequeña. Pues resulta que antes de que yo naciera, pues mi mamá estaba embarazada de mí, de mi papá, pero mi papá se vino para los Estados Unidos y nunca más regresó. Nunca más regresó y muchos dijeron que él murió. Nunca supimos qué pasó con él. Entonces, al pasar el tiempo, mi mamá se volvió a juntar con su nueva pareja y ya estaba mi hermana y yo. Entonces, la verdad no me acuerdo en qué tiempo fue que comenzó ese problema, que comenzó a haber mucha violencia doméstica en mi hogar. Mi padrastro, pues, golpeaba mucho a mi mamá, me golpeaba mucho a mí y golpeaba mucho a mi hermana. Había mucho, crecí sin una figura paterna, crecí con mucha inseguridad, con mucho temor, con mucho miedo, que sí, crecí literalmente en un estado no tan bien emocional, pudiéramos decir. Sí, sí. De pequeña me recuerdo que iba a la escuela y literalmente no podía aprender. No podía aprender, por más que me enfocaba para aprender, no podía aprender. Estaba muy Y afectada por el problema del maltrato, ¿no? así es, muy afectada, la verdad. Incluso ya
todavía cuando hasta mis 12, 13, 14 años, de tanta violencia que había en mi hogar que yo, es un poquito vergonzoso lo que voy a decir, pero era la trauma tan grande que yo todavía me orinaba en la cama. Mm. Al siguiente día cuando me levantaba, y, estoy mojada, rápido me cambiaba y me daba pena, no quería que mi mamá supiera porque yo tengo una prima que es más chica que yo y ella no pasaba eso. Y yo no entendía por qué en aquel entonces, yo no entendía por qué es que pues yo soy más grande que ella y por qué me orino en la cama. Hoy en día entiendo que es por la trauma que estaba yo pasando, ¿no? Sí, claro. Entonces, había mucha violencia doméstica, crecí con mucho resentimiento hacia mi mamá, con mucho odio hacia ella, con mucho odio y resentimiento hacia mi papá. Cuando nos vinimos a los Estados Unidos, ya que mamá se juntó con mi papá, nos vinimos a los Estados Unidos, eh, ella en su pueblo sí iba a, a la iglesia, ¿verdad? Pero ya después dejó de ir, no, la verdad, no, es un poquito como complicado, pudiéramos decir, porque crecí conociendo poco de Dios. Mi mamá nunca fue a la escuela. Ella no Eh, sabe leer ni sabe sí. escribir. Entonces, Hermana, pero nos dejó la duda. Su mamá se vino para Estados Unidos, dejó a su padrastro y se volvió a juntar no, con no, no, su no. papá. Ella se vino con todos, se vino con mi padrastro, se vino con todos nosotros. Oh, O sea ok. que llegando a los Estados Unidos fue cuando comenzó esa violencia, Oh, ok, ok, ok. no cuando estábamos en México. Sí, 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 Perdón sí. por la confusión. Sí. Entonces, ya cuando llegamos a los Estados Unidos fue cuando ella pues se juntó con él y como estaba buscando una iglesia igualita a donde ella iba, no la encontró, entonces dejó de ir, pero a nosotros nos pasó un poquito de lo que ella sabía. Como le digo, no sabe leer, no sabe escribir. Y si usted habla con ella, usted puede notar que no fue a la escuela por su acento y su forma de hablar. Entonces, yo me acuerdo que ella siempre me decía, hay un solo Dios. Me decía San Juan 3:16, me decía varios versículos de la Biblia, fueron los primeros versículos que yo me aprendí de niña. Y entonces crecí conociendo poco de Dios en ese aspecto, sabía que había un solo Dios. Y sí, muchas veces yo le oraba al Señor y le reclamaba, Señor, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué pasó con mi papá? ¿Dónde se fue? Quisiera tener a mi papá aquí conmigo porque estoy sufriendo todo eso. Pero nunca podía oír la respuesta de Dios. Yo nunca supe por qué. Por muchos años le oré a Dios, Dios mío, ¿qué se hizo de mi papá? ¿Por qué estás permitiendo que yo estoy pasando por todo esto con mi hermana y esto, lo otro, ¿no? Entonces, y nada, no podía ver la respuesta. ¿Y usted Y a todo esto, cuántos años tenía, mi hermana? mi hermano tenía como 10 años. Mm, ok. 10 años tenía como cuando comenzó la violencia doméstica. La verdad, no me acuerdo qué edad yo tenía cuando mi mamá se juntó con mi papá. No sé qué edad. Lo único que yo me acuerdo es que yo tenía como 10 años cuando comenzó ese problema en el lugar Y y eso es tremendo. ¿Se imaginan ustedes, hermanos y amigos que escuchan a la edad de 10 años estar con esa violencia? Afecta todo, todo lo que es cuando uno es niño, pues es súper afectado por eso, ¿no? Y es raro porque aquí en Estados Unidos es cuando las leyes, ¿verdad?, no lo permiten. incluso sí quería. Yo le decía a mamá, déjelo mamá, ¿por qué hace eso? Y mi mamá me decía, hija, dice, yo no quiero que mis hijos, porque mamá ya tuvo más hijos con él, mis hermanos. O sea, no puede, es que si lo dejo, yo no quiero que ellos crezcan como tú y tu hermana sin su padre. Ellos van a necesitar su padre. Entonces, y yo la verdad hubieron ocasiones, hermano, que literalmente cuando yo era muy rebelde cuando era pequeña, y yo atribuyo que era por esa razón, porque de Claro, cierta manera yo la culpaba a ella, incluso le decía, por su culpa estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, por su culpa, muchas veces le decía eso yo a ella, entonces, como era rebelde, me castigaba, me quería pegar, y yo gritaba en, en voz alta, y me acuerdo que mi mamá decía, no grites que va a venir la policía, quiero que se la lleven, así le decía, no la quiero wow. que se la lleven. Mi mamá dice, pero ¿qué va a hacer de ti? No me importa, yo quiero que se la lleven porque por su culpa, si usted no se hubiera juntado o tenido otro marido, no estuviéramos sufriendo eso, pero la verdad yo no entendía todo eso, ¿no? Sí, Entonces claro. fue tanto mi odio, hermano, que
como a la edad de 10, 11 años, que, que era tanto, no solamente los golpes, no eran golpes pequeñitos como pegándole a un niño para castigándolo, no, si eran golpes como pegando a un adulto. Era tanto mi odio, mi Wow. rencor, mi resentimiento que yo incluso una vez le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Yo te juro que cuando yo crezca, yo voy a matar a ese señor. Yo le dije eso a mi hermana. Oh my God. Y hasta en cierta manera puedo decir que mi carácter se hizo muy fuerte. Me tuve que, de cierta manera, protegerme a mí misma, ¿no? Y, y yo por eso digo que gracias a Dios que Él me rescató a tiempo, porque yo estaba decidida a hacerlo. Sí, sí, sí. Hubieron momentos que yo dije, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo si voy a estar sufriendo aquí con esos golpes? Porque Él hacía la acepción entre nosotras y sus hijos. Y era lo que a mí más me dolía cuando hiciera acepción entre nosotros, que pues, le diera más a sus hijos o que prefiriera a sus hijos y que nosotras no. Nosotros no teníamos la culpa, ¿no? Claro. Me acuerdo en una ocasión que mi mamá tenían esos sprays para matar moscas, cucarachas, insectos. Sí, Dije yo, sí. mejor, ¿por qué no me quitó la vida? Una niña de 10 años queriendo quitarse la vida. Yo me acuerdo que probé ese líquido, no probé mucho, probé poquito. Y dije, mejor me quito la vida de una vez. Lo probé, pero algo me hizo reflexionar. Dije, ¿yo por qué me voy a matar? Mi mamá va a sufrir. Como que yo puedo decir que fue Dios que no permitió que yo hiciera eso. Y pues esa era mi situación. Entonces nos mudamos de casa. Ya estábamos en los Estados Unidos, nos mudamos de casa. Y yo vivía en Madera, California. Entonces nos mudamos de casa y frente de mi casa estaba una iglesia. Pero nosotros al principio no, ni nos interesó por ir a esa iglesia, nada más estaba ahí. Pero era tanta nuestra necesidad, primero, era tanta nuestra necesidad de conocer de Dios, de saber de Dios, de que nos ayudara, que me acuerdo que muchas veces mi hermana ya iba en la middle school, entonces ella le pidió a su amiga que la invitara a la iglesia y su amiga la invitó. Fuimos, no a la iglesia que está enfrente de mi casa, sino a otra iglesia. La verdad que desde que llegamos hasta que se terminó nos quedamos dormidas. No sé por qué, Ay, nos quedamos dormidas. Entonces mi mamá dijo, hija, ¿por qué no van a la iglesia que está aquí enfrente? Dijo mamá, nada más por decir. Me dijo así a mí. Yo le dije, mami, no conozco a nadie en esa iglesia, ¿por qué voy a ir? Sin saber que era Dios que me estaba llamando. Pero dije, bueno, está bien, yo voy. Yo fui a la iglesia del pastor Christian, ahí fue donde yo llegué por primera vez. ok. Y, y también yo me acuerdo que llegué en medio de la prédica y me senté del lado izquierdo, casi hasta enfrente. Entonces, luego me mandaron con los adolescentes porque tenían clases para adolescentes y yo estaba bien callada, bien tímida. Me gustó, precisamente la hermana que estaba enseñando estaba contando su testimonio y me llegó tanto como el testimonio que estaba contando y cómo me trató tan bien con esa amabilidad, con todo eso. Me gustó. Después del servicio me salí por la puerta de atrás corriendo y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Am, Me gustó la iglesia, me trataron bien, me dieron nieve, me dieron ice cream. Y pues estaba chica, entonces todo un adolescente, ¿qué quieres comer, no? Claro, estaba contenta usted ahí. Ajá, estaba contenta. Entonces mi hermana dice, entonces yo te voy a ir el otro domingo para que me den, dijo ella, porque ella tenía como unos 13 años por ahí. Entonces fuimos, y mi hermana llegó también, ya llevé a mi hermana. Entonces ya que llevé a mi hermana, le gustó, y seguimos yendo. Como a los 3 meses que estábamos yendo, pues mi padrastro estaba más molesto. Decía, no, ustedes van a la iglesia por los muchachos y que nos estaba prohibiendo ir a la iglesia. También mi mamá que me envió a la iglesia no quería que yo fuera. Me dijo, hija, dijo, no se bauticen, dijo, porque si no ustedes van a regresar al mundo como yo, no se bauticen, dijo ella. Y pues yo estaba pequeña, no me bauticé a esa edad, pero mi hermana sí, a los 3 meses, Dios obró de una manera muy especial en la vida de mi hermana y por cierto, ese día hubo campaña, a los 3 meses después hubo una campaña y dijeron, ¿quién quiere bautizarse? Mi hermano no llevaba ni ropa para bautizarse y dijo, yo, levantó la mano y se bautizó. Entonces, ya poco a poco fue que mi mamá comenzó
a llegar a la iglesia, pero batallamos mucho también con ella para que ella llegara y todavía a veces no quería que fuéramos y ya después tardó un tiempo para que mamá llegara, pero llegó. Ya después mi padrastro todavía, porque él tomaba mucho. La razón por la cual había mucha violencia doméstica en mi hogar era porque él tomaba. Y cuando tomaba, pues usaba la excusa de que yo no sabía lo que estaba haciendo, no Sí, me acuerdo lo que estaba haciendo. No sé si eso es cierto o no, ¿verdad? Pero entonces ya después llegó él a los caminos del Señor también. Pero antes de que llegara, nos hizo la vida imposible para que llegáramos a la iglesia. La iglesia después se cambió de lugar, comenzaron a rentar otro lugar y lo que hacía era que dejaba a una ir a la iglesia nada más. Decía, si tú vas a ir hoy, tu hermana no va a ir, ella va a ir la próxima. Y, y a veces pedíamos raite porque cuando cambiaron de lugar, de locación, estaba más lejos. Dicen, no, no quiero que nadie les dé raite. Si quieren ir, váyanse caminando. Y nos íbamos caminando en la noche ahí en la iglesia porque queríamos ir. Y una hermana, pues ella decía, no se preocupe, hermano, yo le doy raite a sus hijas. Usted no se meta. No va a llevar a mis hijas, hermano. Deje que sus hijas vayan a la iglesia y esto y lo otro. La hermana siempre ahí insistiendo en mi papá. Y gracias a Dios que ya después de que éramos tres, ya comenzamos a orar por él, a ayunar por él, aunque hubieron momentos muy difíciles con él porque tenía un corazón muy duro, era muy machista, la verdad, muy machista que era él. ujú. Ya después, pues Dios tuvo misericordia de él y lo alcanzó. Cuando lo alcanzó, pues nos pidió perdón y lo perdonamos, Ya dijimos lo perdona, cambió totalmente. cambió, cambió totalmente y lo perdonamos. Y todo ese rencor, todo ese odio que había en mí, pues Dios lo quitó de mi corazón. Por eso digo que Dios me rescató justo a tiempo. Me rescató cuando tenía 12 años, hermano. 12 años tenía cuando yo Tremendo. llegué a la iglesia, estaba en el grado 7. Y qué bueno que Dios me rescató a esa edad porque ya estaba yendo por malos caminos. Me acuerdo que tenía unas amigas que estaban en las pandillas. Yo me juntaba con ellas. No hacía nada, simplemente me juntaba con ellas. Me acuerdo que me dijeron, ¿sabes qué, Carmen? Tú eres la siguiente a quien le vamos a brincar. Y cuando dicen eso es porque te quieren integrar ya. Sí, sí. Pero Dios no permitió y me rescató a esa edad y llegué a la iglesia, quedé enamorada de la iglesia, quedé enamorada del Señor, que sí, todavía había violencia en la casa, todavía, ¿para qué negarlo? No puedo decirle que cuando llegué ya se acabaron los problemas porque no se acabaron. Tardó para que se terminó cuando él dejó esa mala vida, ese pasado. Entonces, pero todavía había muchas, todavía ya de 12, 13 años tenía que cerrar mi puerta porque tenía miedo que me fuera a llegar y golpear. Y siempre hacíamos eso. Mi hermana, una se quedaba despierta para ver, para defender a mi mamá, y la otra dormía, y así hacíamos turnos. Pero pues Dios nos rescató, me salvó, y yo puedo decir, hermano Héctor, la verdad que cuando Dios tiene un plan con nosotros, Dios cumple su plan con nosotros. Dios, Dios, la verdad que yo muchas veces le pregunté, ¿por qué me estás permitiendo pasar por todo eso? Y no solamente por la violencia doméstica que pasé, sino que Dios, la verdad, me guardó a mí y a mi hermana de peligros fuertes que pudiéramos decir personas que estuvimos expuestas en lugares o peligros que si no fuera la intervención de Dios, personas nos hubieran hecho daño, porque sabían que éramos unas niñas indefensas. Pero Dios, la verdad que ahora puedo ver la mano de Dios que me rescató. Ya de grande familiares se me acercaban y me decían, ¿qué harías tú si encontraras tu papá? Esa pregunta me llegó muy fuerte. Y lo único que yo me acuerdo que le dije es, yo no lo necesito porque cuando yo más lo necesitaba no estaba. Y yo nunca crecí con ese abrazo paterno, nunca crecí como un niño pidiéndole a su papá, cómprame esto, dame esto. Yo no supe qué fue eso. Y aún siendo joven me afectó mucho porque no crecí con una autoestima bajo, crecí con mucha inseguridad. Pero cuando llegué a los caminos del Señor y comprendí, hay un texto que me gusta mucho, mucho que se encuentra en Salmos que dice, ahorita lo voy a leer, Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre
me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. ¿Cómo se dice? Ese texto me gusta muchísimo porque literalmente mi padre me dejó. Yo nunca conocí a mi padre, pero yo sé que siempre tuve un Padre Celestial ahí cuidando de mí, velando por mí. Que sí, los golpes, sí fue un golpe, pero, o sea que no, es lo que el enemigo quiere hacer, quiere él matar y destruir los hogares. Pero hasta cierto punto estaba logrando eso, pero Dios no permitió. Dios tuvo que, me rescató a mí para yo ser ese fuente y que Él rescatara a toda mi familia. ¿Y por qué digo eso? Porque desde chiquita Dios me estaba llamando. Cuando vivíamos en México, en Mañadero, enfrente, y casualmente, también en Mañadero, donde vivíamos, mi casa estaba enfrente de otra iglesia. Entonces, Mm. yo me acuerdo haber ido a esa iglesia de pequeña y yo me acuerdo que, yo no sé por qué, pero yo no me acuerdo que mi mamá, o mi papá o mi hermana fueran a la iglesia. Yo iba solita a esa iglesia. Tenía como unos 6, 7 añitos, creo, y me encantaba ir a la iglesia. Me gustaba ir a la iglesia y entonces yo siempre digo que Dios desde esa edad, Dios me estaba llamando, pero yo no podía oír su voz, que Él me quería rescatar, me quería salvar. Yo ya pude tener esa experiencia de verdad con Dios cuando llegué a los 12 años. Ahí fue cuando pude sentir su amor, pude sentir su misericordia, pude sentir su gracia. Y todo lo que pasé, pues ahí está en el recuerdo, ahí está, no se olvida. Pero ya no está en mí ese dolor, ya no está en mí esa amargura o por qué no tuve mi papá o por qué pasé por eso. No, Dios obra de formas maravillosas, de formas gloriosas. A veces Dios permite que pasemos por situaciones porque Él quiere llamar nuestra atención, porque Él quiere tratar con nosotros. Y digo, gracias Señor, gracias porque tú me libraste de tantos peligros. Me acuerdo que en una ocasión estaba en Ensenada cuando vivíamos mi mamá y yo y mi hermana vendíamos esas artesanías que venden en México. Sí, Mi sí, sí. mamá nos daba una cajita a mí, a mi hermana y a mi mamá y nos ponía chicles, nos ponía dulces, nos ponía pulseras, nos ponía cosas y los vendíamos en Ensenada como llegaban muchos turistas. Y yo me acuerdo que yo me juntaba con unas muchachitas, unas niñas ahí como de mi edad, eh, 6, 7 añitos. Y me acuerdo que esa niña nos llevó a un lugar, a mí y a mi hermana, me dijo, vengan, dijo, hay un lugar aquí donde hay muchas otras niñas, dijo, y te dan dulce, te dan comida, y pues mi hermana llegó conmigo, ¿no? Vamos, vamos, ok. Teníamos curiosidad para ver qué era eso. Cuando llegamos era un tráiler homobo de un americano. Cuando llegamos, hermano Héctor, quedé sorprendida. Dije, y había muchas niñas eventualmente. Y quedé Mm. como, ay, Dios mío. En cuanto vimos que ese señor estaba ahí y estaba una niña ahí con él y él ahí tocándola su cabeza y todo, yo y mi hermana dijimos, salgamos de aquí corriendo. Y el señor dijo, ¿a dónde van? Dijimos, no, es que mi mamá nos está esperando, nos está buscando. No, no se vayan, dijo. Y yo me acuerdo que le dije, mi hermana dijo, si no nos deja ir, nosotras vamos a gritar. Y comenzamos a gritar y el señor se asustó y se quitó, se movió del lugar de la puerta. Entonces, por eso le digo que Dios nos guardó a nosotras de mucho peligro. Sí, claro. Y, y la verdad que Dios es muy bueno y Dios es muy grande. Y, y pues, qué bendición, ¿verdad? Que los jóvenes que tienen a sus padres, que de verdad que Sí, valoren amén. a sus padres, porque eh, crecer sin un padre o sin una madre no es fácil, no es bonito, no es agradable. Es como que siempre faltó algo ahí, pero yo sé que Dios siempre está ahí Él es nuestro Padre Celestial, que nosotros nos podemos acercar a Él. Yo no sé por qué voy a decir esto, pero de pronto haya alguien ahí que que esté conviviendo con una persona y tiene hijos. No maltrate a esos niños, porque esos niños van a crecer algún día. No todo el tiempo vamos a ser pequeñitos, vamos a crecer y, y lo que usted siembre en ese niño es lo que es el fruto que va a dar. Si usted le siembra amor, si usted le siembra cariño, si usted le siembra comprensión, así no sean sus hijos, esos niños les van a ayudar cuando crezcan. Esos niños
van a hacer mucho por ustedes. Incluso también hay papás que tienen sus hijos y no les dan esa, ¿cómo se dice? Esa protección, esa seguridad, ese amor, ese cariño. Y a veces se les pasa por alto que esos niños también tienen sentimientos, tienen emociones y cada cosita, cada cosita que los padres hacen por ellos, se les queda. Yo me acuerdo que ya cuando mi padrastro re- am, ya vino en los caminos del Señor, hizo un cambio tremendo, hermano Héctor. La verdad que un cambio que a mí que ahora no me acuerdo de lo que tanto, lo malo que hizo, sino lo bueno. Yo me acuerdo que él sacaba un día familiar, ahora le digo papá, y él sacaba un día familiar los domingos. Y yo me acuerdo que él decía, ¿qué quieren comer? A todos nos decía, ¿qué quieren comer? Y como nosotros vivíamos en donde hacían el flea market, enfrente de la iglesia, ahí hacían flea market también. Entonces decía, ¿qué Ujú. quieren ustedes comer? Decíamos, queremos una hamburguesa. A todos nos compraba una hamburguesa, o un burrito, o una torta, y decía, vamos a rentar una movie y vamos a sentarnos. Ese es el recuerdo bonito que yo tengo de él, después de que él entregó su vida al Señor, después de que él se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor y se bautizó. Y es un recuerdo bien bonito que llevo en mi corazón porque ya no lloro ahora por lo malo que hizo, sino por lo bueno que él hizo. Y él decía, hija, perdóname. Y siempre, siempre, hasta todavía el día de hoy, me dice, perdóname por todo lo malo que les hice. Yo le digo, pa, yo ya lo perdoné. Mi hermana lo perdonó. ¿Quiénes somos nosotros, nosotras para juzgarlo a usted? Si el Señor lo perdonó, Él vino a morir por usted, nosotros no somos nadie, le digo. Dice, las quiero mucho. Y la verdad que Él hizo un cambio tremendo, que Dios es lo que Dios hace cuando entregamos nuestras vidas al Señor. Dios hace cambio. De aquel hombre borracho, violento, sin misericordia, Dios lo cambia a un hombre misericordioso, comprensivo, paciente, a un hombre que muestra amor y cariño. Y la verdad que fue muy bonito cuando él ya era diferente, el hogar y todo, ya como que ya no teníamos ese miedo, ya no, pues de ahí fue donde el Señor me sacó, de un hogar violento, de un hogar donde no había amor, de un hogar donde había mucho odio, mucho rencor. Y gracias a Dios ya no hay eso en mi corazón. Ahora lo veo Amén. como mi papá. Le digo papá, le digo feliz día de los papás, lo quiero mucho. Gracias por haberme criado, por haber ayudado para que yo creciera. Amén, amén. Tremendo poderoso lo que el Señor hace, que puede cambiar situaciones muy difíciles. Y la verdad es que realmente él necesitaba al Señor para que cambiara, ¿no? Todas sus actividades, todo lo que hacía en su corazón y el daño que estaba cometiendo. Y ellos todavía están juntos. Sí, sí, todavía están juntos. Pues ya Oh, tienen casi 32 años juntos. tremendo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, mi hermana, si me lo permite. Sí, Y hermano. después, cuando regresemos, nos cuenta, ya estando en el Señor y todo, cómo fue que se movió para Los Ángeles, cómo fue que, mejor nos cuenta, cómo fue que, Amén, amén, amén. bueno, mis amigos, mis hermanos, mis hermanas que nos escuchan, no se muevan porque esto se pone cada vez mejor. Muy bien, mis hermanos, amigos que nos escuchan, si usted se acaba de sintonizar, estamos en el programa Mujer Virtuosa, ¿quién la hallará? Y tenemos, como todos los jueves, una invitada especial. Esta tarde tenemos de invitada a nuestra hermana Carmen Rojas, secretaria de la Iglesia Palabra de Vida en la ciudad de Whittier, California. También es líder de jóvenes adultos y también es líder de jóvenes distritales junto con su esposo, nuestro hermano Antolín. Hermana, nos estaba comentando, ¿verdad?, de que Dios ha hecho un tremendo milagro no solo en sus papás, sino que también en usted. Amén, hermano. Amén, así es. Cuéntenos, una vez que ya llegó a la iglesia y sanó todas esas heridas de maltratos con su padrastro, y el Señor pues hizo un gran cambio en toda su familia. Y después que ya estaba en iglesia, me imagino que ya empezó a servirle o empezó a meterse más de lleno. Cuéntenos. Amén, hermano. Sí, pues fíjese que siempre, gracias a Dios, desde que me acerqué a los caminos del Señor, siempre he estado activa en la iglesia.
en lo que se les ofrezca, ¿no? En lo que sean, donde ocupen ayuda. Y yo Sí. me acuerdo que ahorita soy maestra de niños, pero anteriormente les voy a contar cómo fue que llegué a ser maestra de niños. Resulta que el pastor nos ponía a hermanas así para que enseñáramos a los niños. Y los niños eran tremendos, Dios mío. Y de verdad tremendos. Yo no sabía, no, en aquel entonces no había Google, no había ideas de cómo llamar la atención de los niños, cómo enseñarles. Y ay, no sabía, eran tremendos. No Digo, había, ay, no no. había tecnología que le No ayudara había tecnología, pues. y necesitaba Entonces, paciencia. sí, me faltaba mucho la paciencia. Entonces, yo me acuerdo que le dije al pastor, ¿sabe qué, pastor? Ya no quiero enseñarle a los niños. Está bien, hermano, no, es que los niños son muy traviesos, no prestan atención. Ok, me dijo, pero no me acuerdo exactamente cuántos días pasó, cuántas semanas, y el pastor dio una enseñanza que no se me ha olvidado, que dio de cómo uno puede encontrar sus dones, sus talentos, que le oremos al Señor y esto y lo otro. Bueno, esa prédica me llegó tanto que me puse a orar y le dije, Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? ¿Qué bueno puedo hacer para tu reino? Y esto y lo otro. Ujú. Hermano Héctor, no va a creer que de la noche a la mañana comencé a sentir lo que es una pasión por enseñar a los niños. Oh, Soñaba con los niños, literalmente me emocioné tanto, que ya era una joven, ya estaba trabajando, tenía dinero. Fui a una tienda cristiana, compré libros para enseñarles, compré crayolas, compré papel, compré lápiz, compré un montón de todo y le dije al pastor, pastor, ¿sabe qué? Ya quiero volver a enseñarle a los niños, te digo. Me dijo, ¿estás seguro? Me dijo, sí, pastor. Yo ya le oré al Señor y ya siento esa pasión por los niños y yo le quiero enseñar a los niños. Me recuerdo que dijo, ok, mi hermana me dijo. Entonces comencé a enseñarle a los niños, así fue como yo comencé a enseñarle a los niños. Dios le puso Pero esa pasión, ¿verdad? ajá, y a la misma vez Dios me trajo a la memoria cuando era pequeña, porque como les decía, enfrente de mi casa estaba una iglesia, y esa iglesia yo iba, pero había una hermana de esa iglesia, no me acuerdo cómo se llama, que tengo la memoria como que si fuera ayer. Esa hermana me llamaba, me sentaba conmigo, y yo estaba pequeña y no sabía leer, y aún así sin saber leer, me pasaba el himnario y yo pretendía leer, y de rebaba yo miraba cómo ella se reía de mí, no burlándose, pero como que le daba gusto, y yo ahí feliz, supuestamente cantándole al Señor, y cuando era el tiempo de la ofrenda, me daba una moneda, yo iba en el altar, tenía, son de aquellas iglesias que el púlpito tenían un agujerito y metían la ofrenda, y Mm, ahí me daba, yo iba y depositaba la ofrenda. Entonces, todo lo que esa hermana invirtió en mí, el tiempo que ella invirtió en mí, impactó tanto mi vida que cuando ya comencé a enseñarle a los niños, dije, wow, como que Dios me trajo la memoria, como que alguien invirtió en ti tiempo, alguien se preocupó por ti, alguien haz lo mismo. Entonces ahí como comencé a enseñarle a los niños con más pasión, con más carga. Y esa es una de las razones por la cual si usted se da cuenta, para mí, los niños, yo veo que los niños son el futuro, son el presente. Ahorita, para mí, y a mí no tengo hijos, pero para mí no se le tiene que enseñar a los niños cuando son jóvenes. Los niños son como unas plantitas. A las ujú. plantitas, si uno no amarra las plantitas y no le pone un palito ahí para que vaya derecho, se van para acá, se van para allá. Pero si uno le da dedicación y guía a las plantitas, ahí se ven. Así yo veo a los niños. Entonces, por eso que yo siento tanta carga por los niños, porque digo, a un niño puede sentir cuando un adulto lo ignora. Un niño puede sentir cuando como dice, cuando es considerado. Un niño puede sentir cuando es ignorado, porque yo lo sentía cuando era niña. Yo sé lo que siente un niño, entonces yo trato lo más que puedo para no hacer sentir mal a un niño, lo más que puedo para prestarle mi atención y decirle, tú eres importante, porque de pronto esa hermana quién sabe si se acuerda de mí, no sé si se acuerda lo que hizo conmigo, pero lo que hizo por mí impactó mi vida hasta el día de hoy que pienso en ella. Y el otro día estaba orando al Señor, Señor, bendigo la vida de esa hermana si es que vive, Señor, porque hizo algo grande, ¿no? Sí, Entonces, claro. así es como, ¿Y usted nunca se ha comunicado con ella? fíjese que no sé ni cómo, el otro día intenté buscarle por internet, no sé ni cómo se llama la iglesia.
No sé ni cómo se llamaba la calle donde yo vivía, porque estaba tan pequeñita, hermano. Wow, tremendo. Pero estoy orando por ella para que Dios la bendiga. Sí, amén, amén. ¿Y usted nunca, quiere decir que usted antes de venir a la iglesia cristiana, jamás sus papás fueron católicos o iban a la iglesia católica, sino que ellos sin ir a la iglesia? Sí, ellos no eran católicos, no, nada. Mi mamá de pequeña me decía, tú eres una niña cristiana. Cuando llegamos a los Estados Unidos me decía, tú eres una niña cristiana, pero decía, ¿yo soy cristiana? Ok, yo soy cristiana. Mi mamá me decía, tienes que vestirte tus faldas porque eres una niña cristiana, no te debes cortar el cabello, no te puedes pintar. Y eso, ok, ok. Pero yo no iba a la iglesia, yo hacía todo eso, obedecía, pero yo no iba. Mm, Entonces, mi vecina me decía, y dice, yo soy católica, yo soy cristiana, pero yo no voy a la iglesia. ¿No vas a la iglesia? No voy a la iglesia. Entonces, ¿por qué eres cristiana? Oh, mi mamá me dice que soy cristiana. sí, Y es que eso tremendo. es lo que pasa hoy en día. A veces los padres dicen, no, tú eres católico y vas a ser católico y esto, o tú eres esto y vas a hacer esto, pero en realidad no lo son porque no han tenido, no, ni siquiera van, ni siquiera saben, no tienen conocimiento. Yo tuve más conocimiento y ese encuentro hasta que yo llegué a la iglesia. Entonces, hasta entonces yo pude decir, oh, yo soy cristiano, oh, yo sí tuve esa experiencia con Dios, oh, yo sí sé eso, ¿no? Claro, sí, amén. Bueno, y en el caminar del cristiano, del cristianismo en su vida, mi hermana Carmen, pues usted ya a estas alturas ya tenía como cuánto, ya trabajaba, dice, y empezó a servir en la escuela dominical, como a los cuántos años tenía ya. Es que yo empecé a trabajar muy joven. Mi padrastro pues nos llevaba a trabajar, decían, "Tin, vamos, y mis padres siempre han trabajado en el campo, en el field. Sí. Entonces, en aquellos tiempos sí permitían a los niños trabajar en el campo. A mí me sacaron un ID falso, me pusieron de 20 años, Oh, wow. ella iba a trabajar. Y la verdad no me enojo, no me quejo por eso, al contrario, fue una bendición porque me enseñó a mí ser responsable, ¿no? Entonces, ya de los 15 yo trabajaba. Sí, Cada claro. verano me llevaban a trabajar, a los 13, 14, 15 ya yo trabajaba ahí. No ganaba mucho, pero con lo poco que podía yo les ayudaba a ellos. Entonces, todo eso puedo decir que ya tenía como mis 18 años. En cuanto me gradué, yo no pude estudiar por lo mismo que no los recursos y todo eso, yo estaba ayudando a mis padres y es Sí. otra historia más complicada lo que mi mamá estaba pasando, estaba a punto de morirse ya también, entonces no estudié, pero para esa edad yo ya, cuando me gradué, derechito me fui a trabajar. ¿Y en qué estado estaban? Es que mi mamá tuvo mi hermana la más pequeña a, a una edad que creo que tenía como 40 años cuando tuvo mi hermana, entonces, pero no fue tanto por mi hermana, sino que esa edad mi mamá se enfermó de sus riñones. Eh, Su mamá ahorita está con un riñón, no le funciona y el otro está trabajando al 50%. Pero hermano, de verdad, Dios hizo un milagro porque mi mamá estuvo en un estado de coma por un mes y cada 3 meses iba para que le hicieran un cambio no sé cómo se llama, le pusieron un tubito para que funcione su riñón. Es, Sí, es le dio de insuficiencia verdad, renal, a lo mejor. sí, sí, Oh, fue entonces, y mi hermanita estaba recién nacida, tenía 8 meses. Mi mamá estaba en el hospital muriéndose. Mis hermanos, el más pequeño tenía como unos, ¿qué sería? 13 años. El otro tenía como unos 8, el otro tenía como unos 5. Entonces yo era la única mayor ahí porque mi hermana ya estaba casada. Entonces todo eso vino encima de mí, tenía que cuidar a mi mamá al hospital, estaba con ella en la noche, durante el día me iba a la casa, cuidaba a mi hermanita la más pequeñita, le daba de comer a mis hermanos, me regresaba así, tomé un papel muy difícil, la verdad, a los 18 años, pero amén, Dios me amén. sostuvo, Dios me dio la fortaleza porque me refugiaba en Él, dame las fuerzas porque no puedo llevar esto solo. Sí, amén. ¿Y en qué estado de los Estados Unidos vivían? En Madera, Oh, sí, me dijo en Madera, California, ¿verdad? Pero hubo un sí. tiempo en que se fue a Oregon, ¿no es cierto? Ay, sí, sí, sí. Cuando nos fuimos a Oregon tenía como unos 21, 22 años. Mis padres, así, sin consultar a Dios, vámonos para Oregon, se fueron para Oregon. Ay, Dios mío, cómo fue mi salida de Madera para Oregon. Ay, fue algo horrible. Bueno, en ese sentido porque pues me había acostumbrado a los hermanos. Ay, Claro, en la despedida estaba una, no podía
lloré Ya tenía su bastante. ambiente ahí, separarse de Ya, todo eso, a comenzar de nuevo y... sí, la verdad me afectó mucho, hermano Héctor, me afectó bastante. Estaba bien, pero usted sabe que cada lugar tiene, yo lo veo así como son como, uno tiene que, como espiritualmente tiene que luchar, ¿no? Sí, Entonces, cuando llegué a Oregon, espiritualmente, la verdad bajé mucho. No sé qué pasó, pero es que yo digo que no consultamos a Dios, la verdad nadie consultó a Dios. Yo tenía que ir con ellos porque todavía vivía con ellos. Ya tenía 21, ya podía quedarme si quería, pero pues no estaba casada y lo más propio era que yo fuera con mis padres, ¿no? amén. Entonces, nos fuimos, llegando allá, no sé qué pasó, espiritualmente bajé mucho, no podía orar, no sentía que mi oración no llegaba al techo, me sentía, la verdad, muy, muy alejada de Dios, muy alejada de Dios. No, por más que intentaba orar, no podía. Yo me acuerdo que el pastor Cristian, un muy buen pastor, yo me acuerdo que le llamé, le digo, Pastor Cristian, me siento tan mal, no puedo seguir avanzar hacia adelante. ¿Qué tiene? Me dijo, no puedo orar, no siento la presencia de Dios. Entonces me dijo, hermana, haga lo que hacía aquí, salga a evangelizar, porque allí con el pastor Cristo salíamos a repartir tratados, póngase a orar, póngase a leer la Biblia. No puedo, pastor. Entonces el pastor oró, ok, vamos a orar. Oró por mí por el teléfono, oró, hermano Héctor. La presencia de Dios me llenó tanto que comenzó ahí, el pastor estaba orando por mí y Dios me llenó y ya, mejor me dejó para que yo siguiera en bendición, ¿no? Y Sí, amén. así fue como me levanté y ya comencé otra vez como, ay, ya me siento más bien, como ya no. Entonces ya comencé a, a, a seguir hacia adelante. Y usted ya Y me, estaba, ya el Señor lo había llenado con su Espíritu Santo sí, y todo. ¿Y cómo fue sí, y cómo entonces, cómo es que regresó a California? Cuéntenos y cuéntenos un poquito de ya venía el proceso pues usted estaba orando por su esposo, ¿no es cierto? oh, sí, yo comencé a orar por mi esposo como a los 15 años. Me acuerdo que alguien, una invitada, cuando estábamos congregándonos en la iglesia de Pastor Cristian, una hermana enseñó, dijo, hermanas, oren por sus hijas, por los esposos de sus hijas y por las esposas de sus hijos. Y dice, sí, y hermanas, dice, jovencitas, si sus madres y sus padres no oran por ustedes, ustedes oren por ustedes mismos. Y se me quedó eso grabado. Dije, yo tengo que orar por mi esposo. Desde entonces comencé a orar por mi esposo, comencé a orar por mi esposo y créame, hermano Héctor, que yo recuerdo que yo tenía una lista que yo le decía, Señor, yo quiero que usted me dé un hombre que le ame a usted. Yo siempre puse al Señor en primer lugar, a un esposo que le ame a usted, porque si lo ama a usted, me va a amar a mí. Un esposo temeroso, un esposo. Le di mi lista al Señor, tenía tiempo orando por mi esposo, tenía tiempo orando por mi esposo. Entonces, cuando nos fuimos para Oregon, seguía orando por mi esposo y no veía nada. Era, pues, Atención, jovencitas que están escuchando. sí, y lo curioso era que no ve, en la iglesia donde iba, había jóvenes, pero tenían 16, 17, 18, yo ya tenía 23, 24, y dije, ay, Señor, ¿cuándo me va a llegar mi esposo? Y, y es que pues ya estaba adulta, ¿no? Y luego Claro. algunas hermanas, a veces, hermanas, hay que tener mucho cuidado que decirle a las jóvenes que no están casadas. Algunas hermanas me decían, hermana, ¿cuándo te vas a casar? Se te va a pasar el tren. Y no lo hacían con maldad, simplemente que a veces uno es bien imprudente en lo que dice. Entonces Ujú. sí decían y me hacían sentir mal. Hermana, ya está grande, ¿cuándo? Se le va a ir el tren. Y yo decía, bueno, si se me va el tren, me voy en el avión, dice yo. O si no, me voy en el carro, o sea, yo. Y decían, hermana, y esto y el otro. Y bueno, pues, y más aparte, pues yo me sentía mal. Digo, pues, Señor, ¿será que nunca me voy a casar? Yo tenía 24 años y nada. Señor, que Ya nunca era me voy a casar. Y ya era una buena edad. ya eran, esa, ¿sabe qué, hermano? Yo pienso que Dios, cuando no nos da nuestro esposo, es porque sabe que no estamos listos. Amén, sí. Yo lo puedo decir. Ahora, con los años que tengo, digo, ay, Señor, si me hubieras dado mi esposo aquel entonces, quién sabe cómo estuviera yo. Estaba mentalmente pudiéramos decir no estaba preparada, no Sí. estaba madura. Ujú. Y es algo que uno tiene que ver, ¿no? Entonces yo seguí orando por mi esposo, seguí orando por mi esposo, incluso varias, ya después, ah, yo conocí al pastor Miguel, al pastor Carlos, varios pastores aquí porque como yo estuve viviendo en esta área, entonces el pastor Miguel me presentó al hermano Antolín. Me Oh. presentó, estaba platicando con el pastor, entonces me presentó al hermano Antolín
que es mi esposo ahora. ¿Y No, cómo le no sé dijo? cómo, ¿Cómo le mande, dijo? no, Hermana, aquí le presento al hermano. no, nada más hizo que fuéramos friends en Facebook. Oh, ok. Mandó un friend request, así fue. Dije yo, pues, ¿quién es este hermano? Dije, mi esposo, ¿no? Como tenía la foto de todos los jóvenes, dije, ¿cuál de estos será de Tim Marindo? ¿No es cierto? Dije, ¿quién entonces? Es el Antolín, porque tenía foto de todos los jóvenes. Entonces, él me mandó un mensaje, mi esposo me mandó un mensaje, pero es bien chistoso porque mi esposo me cuenta que el pastor le dijo a mi esposo que revisara su correo o su, su Facebook, y Antolín decía, ok, otra vez, ¿ya revisaste tu Facebook? No, pastor, revísalo. Ya lo revisaste. Ay, y Santolín dice, ¿qué tanto quiere el pastor? ¿Por qué quiere que revise? Ya lo revisé, pero no estoy interesada, le dijo. Oh, Entonces, así le dijo mi esposo al pastor, no estoy interesada en nadie, pastor. El pastor le dijo, no te digo que te cases con la hermana, nada más sean amigos. Entonces, ya después mi esposo dijo que está bien, pastor, por obediencia usted lo voy a hacer. Y lo hizo, entonces fuimos amigos, mi esposo me mandó un mensaje y se presentó, dijo quién era, y ya después comenzamos así poco a poco a platicar. Pero antes de cuando mi esposo me mandó el mensaje y quería platicar y esto y el otro, yo sentí que era mi esposo. Y usted yo, lo, la lo verdad, sintió en su corazón. yo lo sentí en mi corazón. Dije, Y, 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 este es. y en realidad, y ahora que ya han pasado años y ya están en el matrimonio y todo, ¿se cumplió todo lo que usted había puesto en la lista, mi hermana? Uy, hermano, hasta sobrepasó. Oh, tremendo. Él tiene de más de lo que yo le pedí al Señor, la verdad. Él tiene de más de lo que yo le pedí al Señor. Mi esposo le doy gracias a Dios que me dio, vale la pena esperar. Yo digo, vale la pena. Yo me casé ya cuando tenía 27 años. Vale la pena esperar porque Dios sabe a quién nos va a enviar, porque Dios, ¿quién mejor que Dios nos conoce? Nosotros mismos no nos conocemos, Sí, pero Dios amén. sí conoce nuestra necesidad, qué clase de persona nos merecemos, porque los caracteres, la forma de ser, la forma de pensar, todo eso también afecta, ¿no? Amén, amén, así es. Entonces Dios me envió a mi esposo, pero bueno, vamos a regresar a ese hilito de... Entonces cuando mi esposo comenzó a hablar conmigo, yo sentí que era él, pero dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y este muchacho, todavía no lo conozco, pero en la forma, yo digo que para conocer a una persona, tan solamente en la forma en que escribe uno se da cuenta cómo es la persona, Sí, amén. sin tener que oír su voz. Y mi esposo me escribía con mucho respeto, con mucho, con mucha amabilidad. Dice yo, pues ese hermano es bien respetuoso, ¿no? Muy amable. Siempre, en todo el tiempo que estábamos tratando, éramos amigos, siempre me decía sister. Nunca me dijo por mi nombre Carmen o tú. Siempre me hablaba de usted con respeto y con muy acá, como es mi esposo, usted lo conoce, ¿no? Sí, sí, es muy amable él. Ajá, entonces siempre fue así. Y ya yo le estuve orando al Señor, Señor, si es tu voluntad que se haga. Y si no, pues aléjanos de mí. Pues sí, está lejos, ¿verdad? Pero más lejos, ¿no? Tremendo. Entonces ya así se hizo, no, me vino a conocer acá porque más me conocía por Facebook, tenía fotos mías, pero no, me vino a conocer acá en persona, le agradó como fui y todo, entonces dijo, ¿sabes qué? Me pidió que fuéramos, que si aceptaba ser su novia, nos comprometimos en un campamento de jóvenes. Mm, Ahí me pidió matrimonio, ya después nos casamos. Entonces fue cuando me moví para acá. Moviéndome para acá otra vez se me hizo muy difícil. Tuve que dejar sí. a mis padres, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Amaba mucho, más bien amo a mis padres y por amor a mi esposo lo hice y no sentía que no podía, la verdad. Me había acostumbrado a todo allá. Y yo me acuerdo que sentía que digo, Señor, yo me tengo que ir, pero no quiero ir, mi corazón está aquí, ¿qué hago, Señor? Sentía, hermano, literalmente que mi corazón se me salía de dolor porque no quería, ¿cómo se dice? No quería venirme para Whittier. Entonces, orando, le dije, Señor, necesito que usted me muestre algo porque siendo que me muero, yo sé que si usted no me muestra algo y yo voy para allá, yo no sé qué va a hacer de mí. Bueno, en el altar Dios me mostró que yo me tenía que mover para acá. Literalmente Dios me mostró cómo fue el proceso que Él me tuvo que sacar de Madera para Oregon, luego de Oregon para acá, y que era un proceso. En cuando Dios me mostró eso, cuál era su plan, me levanté en paz,
aunque todavía en el camino venía llorando, pero en paz. Estaba llorando, pero tenía esa paz en mi corazón que sabía que era lo correcto que estaba haciendo porque era la voluntad de Dios. Sí, a Dios, Entonces, amén. y llegando a Whittier, pues todos los hermanos, gracias a Dios, me recibieron con mucho amor, con mucho cariño, aunque sí los primeros días extrañé mucho a mi familia y todo, y Y, hermana, la verdad. ¿recuerdan qué año fue eso? ¿En qué año me vine? Ajá. 2013. Oh, ok. En mayo, como el 20 o 21 ya estaba aquí en Whittier. Ok, y entonces, ¿qué pasó, mi hermana? No, pues comenzamos a servir al Señor en la iglesia local. Gracias a Dios me pusieron como la secretaria de la iglesia, mi esposo sirviendo con los jóvenes y seguimos sirviendo al Señor en la iglesia local y también a nivel distrital, también con los jóvenes. Amén, amén. Bueno, ha sido una bendición, ¿verdad? O sea, ha tenido la victoria. La sacó de una familia disfuncional, Dios arregló esa familia disfuncional, ahora le sirven al Señor. Dios también le dio un esposo como usted lo quería y hasta mejor, y se la trajo Amén, para acá con un propósito y ahora están sirviendo al Señor como una pareja de Dios y son muy queridos, ¿no es cierto? amén, amén, hermano. Bueno, Así entonces es. se nos ha terminado el tiempo, mi hermana, lastimosamente, pero le agradecemos su tiempo y su confianza y esperamos que no sea la primera ni la última. Muchas gracias, mi hermana Carmen. Amén, hermano. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan. Dios les bendiga y los guarde. Amén, amén. Bueno, hermanos y amigos, esto ha sido el programa Mujer Virtuosa. Gracias por su sintonía y recuerden que cada jueves tenemos este programa Mujer Virtuosa. Nos escuchamos hasta el siguiente jueves con este programa. Dios les bendiga.